porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Qué bueno que estés aquí en este día especial de fiesta para la iglesia. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta fiesta que une la catolicidad, expresión de la unidad de la iglesia. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa Francisco, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de unidad. Es decir, que esta es la catedral del Papa, la Basílica de Letrán. Oramos hoy por el Papa Francisco y vamos a ver cómo nos ilumina la palabra de Dios para vivir este día de fiesta en la iglesia. Recibamos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Espíritu de Dios, te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, para recibir la bendita palabra de Dios que nos llega a través del evangelista San Juan. Ven, Espíritu de Dios, y que en cada uno de nosotros la palabra haga su efecto, como la lluvia que cae del cielo sobre la tierra y la fecunda. Así tu palabra fecunde nuestros corazones en la fe y en la esperanza de salvación. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 22. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos, cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. No sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra bendita que nos ilumina en este día de la dedicación de la Basílica de Letrán. Al celebrar la Basílica de Letrán, recuerden que estamos celebrando la unidad de la Iglesia. El signo de la unidad es el pontificado, en este caso el Papa Francisco, antes ha sido Juan Pablo II, Benedicto XVI. El Papa, el sucesor del apóstol Pedro, es el signo de la unidad. La Iglesia Católica tiene templos, tiene construcciones, pero ellos no son lo importante. Digamos, hoy al decir la Basílica de Letrán tiene un valor histórico, es del año 320, ese recuerdo de la victoria de la fe católica sobre el Imperio Romano que los perseguía, que los mataba, que los martirizaba. Pues para el 320 ya el emperador ya no los persigue, sino que les construye templos. Entonces
tiene un valor significativo, simbólico, bastante interesante. Pero la iglesia hoy no está celebrando un templo, unos ladrillos, una edificación. No, la iglesia hoy está celebrando la fuerza de Dios en esta institución que es divina, que aunque está en cimientos humanos, es una institución divina, que aunque esta institución tiene sus limitaciones porque está construida con personas como tú y yo somos templos vivos, piedras vivas en este templo que es la iglesia, este cuerpo místico. Eso es lo importante, entender que la iglesia sigue adelante, que la iglesia es beneficiaria de la promesa que Jesucristo hizo al apóstol Pedro: las puertas del abismo no prevalecerán sobre mi iglesia. Mañana puede ocurrir un terremoto en Roma y derrumbarse la Basílica de Letrán, y la iglesia sigue adelante. Por eso dice Jesús: ¿con qué autoridad los expulso y pido la purificación del templo? Con toda la autoridad. Destruyan este templo para que vean que en 3 días lo reconstruyo. Ellos obviamente no sabían, porque ¿qué se iban a imaginar que el templo era el cuerpo de Jesús? Por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos dijeron: por eso lo decía, ahora entendemos. Ahora bien, vamos a traer esta realidad al momento presente. Hoy la Iglesia Católica también es cuestionada sobre su autoridad. Como Jesús en aquella época le dijeron: ¿y por qué nos va a expulsar los vendedores? Si esto ya es una tradición, es normal que metan las vaquitas y todos los animalitos para el sacrificio acá en el atrio del templo, y que acá adentro, para coger la sombrita en el templo, pues estén las casas de cambio de moneda, porque el imperio romano era un mundo y habían diferentes monedas, venían de diferentes naciones a los judíos a traer ofrendas al templo. Entonces había que cambiar para la moneda oficial de allí de Jerusalén. Pues Jesús dice: tengo autoridad. Claro que tengo autoridad, soy enviado por Dios Padre, tengo autoridad. La prueba: destruyan este templo. Hoy también se le cuestiona a la iglesia: ¿qué autoridad tiene para decir que no se puede matar a un niño en el vientre? ¿Qué autoridad tiene la iglesia para decir que no se puede aplicar una inyección letal a un anciano para que ya no sea un estorbo, como lo dice la eutanasia? ¿Qué autoridad tiene la iglesia para decir que no se pueden casar 2 homosexuales? Se cuestiona la autoridad. Pues la iglesia hoy diría lo mismo que hace 2000 años. Destruyan este templo, intenten destruir la iglesia, a ver quién se acaba primero. Todos los enemigos de la iglesia han quedado sepultados bajo tierra, en el olvido incluso. Y la iglesia sigue adelante, porque esta obra no es humana como es la ideología de género. Esta obra no es humana como las leyes que dictan las cortes constitucionales acerca de la vida, la eutanasia. Son puras leyes humanas. La iglesia no. La iglesia es una institución divina que no será destruida. Atentos a esto: no será destruida ni por los medios de comunicación, ni por los gobiernos, por nada. La iglesia ha vivido persecuciones tremendas. La guerra del 36 en España. ¿Cuántos mártires allí? Sacerdotes, religiosos, católicos perseguidos. Y se acabó la iglesia, no se acabó. En México, la guerra de los cristeros. ¿Cuántos sacerdotes fusilados, religiosos? Y se acabó la iglesia, no. En el imperio nazi, ¿cuántos sacerdotes fusilados, religiosas, católicos en ese régimen de Hitler? ¿Y dónde está Hitler? ¿Dónde quedó? La iglesia sigue adelante. La iglesia tiene autoridad, porque es que esta autoridad no le ha venido de un presidente que hoy es y mañana no es. Esta autoridad no son como los puestos de políticos.
Cuando el político de turno es amigo mío, entonces me da trabajo en el gobierno, y cuando salen me sacan y me botan de mi trabajo. No, con la Iglesia Católica no sucede así. La autoridad que la Iglesia tiene viene de arriba, viene de Dios. Por eso orgullosamente sigo predicando la fe católica. Hoy me siento orgullosamente católico al celebrar la Basílica de Letrán. No estoy celebrando unas paredes y un templo antiguo. No, estoy celebrando la antigüedad de la promesa que Cristo hizo al apóstol Pedro. Las puertas del abismo no prevalecerán contra la iglesia. Por eso en este momento no tengo miedo. Muchos dicen, ay, qué miedo en este momento ser sacerdote o entrar a la vocación sacerdotal. Mire cómo la iglesia va en caída libre. No, olvídense de eso. La iglesia está siendo fortificada, porque cada vez que la iglesia es atacada es fortificada, y salen santos y salen reflexiones eclesiales para enfrentar los momentos. La iglesia se hace más fuerte. Gracias a los perseguidores de la iglesia en este momento, porque nos están haciendo fuertes. Gracias a todos los medios de comunicación también, que nos la han puesto difíciles, sacándonos los trapitos sucios a la luz pública. Eso es bueno, porque vamos a lavar esos trapitos sucios, los estamos lavando para seguir siendo la iglesia que Cristo nos ha mandado, para seguir siendo la iglesia que ilumina, que guía el mundo, que le señala el camino correcto. Hoy doy gracias a Dios por la Iglesia Católica. Los invito a orar hoy por el Papa Francisco. Como no, es un día de la catolicidad, de la Basílica del Papa, donde está su cátedra. Hoy es un día para dar gracias a Dios por el Papa, para orar por él, para pedirle mucho a Dios para que la iglesia se sacuda de este momento de crisis en la fe de muchos católicos, este momento de crisis a nivel del clero, de antitestimonios, que la iglesia se sacuda y pueda seguir adelante. Cuento con tu oración y vamos a seguir evangelizando, anunciando la fe católica sin ningún temor, porque la autoridad nos viene de Dios, y la prueba es que ni emperadores, ni presidentes, ni perseguidores han logrado destruir la iglesia, y la iglesia seguirá, y esa gente pasará como las páginas de un libro a la historia, y la iglesia seguirá firme, decidida, cumpliendo la misión que Cristo le ha encomendado. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes, y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.